sigo pues ordenando. Ve, el límite inferior y límite superior. O de mayor a menor, que acá se vayan en orden y puedas tú identificar claramente cuáles son los datos más chiquitos y cuáles son los datos más grandes y así poder calcular el rango. ¿Cómo calculamos el rango? ¿Cómo lo calcularon? Pues restaron el dato mayor con el menor menos el dato menor, ¿no? En este caso era igual a 10 menos 1.65 y les dio 8.35. Sí. ¿Ok? Ya el rango ya está determinado. Ahora, número de clases. Ahí utilizamos ¿qué fórmula? La fórmula de Sturcker, ¿no? 1 más 3.3 logaritmo del total. Esta que vemos aquí arriba. 1 más 3.3 logaritmo de n. Y en este caso n vale 100. Ok. Pero me dio 7.6. ¿Es posible tener 7.6 clases? No. Se redondea. Tienen que ser números enteros, ¿no? Entonces yo aquí al ladito escribí ¿cuántas clases voy a usar? Pues voy a usar 8. Ahí es donde entra su criterio, ¿no? Como ingeniero. Excel te tomaría el dato tal cual. Nosotros sabemos que no pueden haber 7.6 clases, tiene que ser 8. De ahí, el ancho de clase, ¿cómo lo calculamos? Ah, pues dividimos el rango entre el número de clases. Pero el número de clases que nosotros determinamos que era 8, ¿no? Y eso les da 1.04375. Nuevamente lo escribo acá. ¿Cuáles son los datos que yo puedo utilizar? 1.04 nada más. Sin toda la bolita, sin todos los decimales, nada más 1.04. Ok, ya tengo el ancho de clases, ya puedo calcular el intervalo de clases, que está formado por los límite inferior. ¿Cuál es el primer dato del límite inferior de la primera clase? 1.65. ¿Por qué 1.65? Porque es el más chico. De todos mis datos, el más chiquito, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el siguiente, el límite superior? Sumándolo el 1.65 A más este 1.65 le voy a sumar el ancho de clase, que es 1.04. ¿Sí? ¿Ya todos lo hicieron hasta ahí? Sí. Ok, y las siguientes, ¿cómo las voy a construir, chicos? arrastrándolo. ¿Cómo calculo esta? A cada límite superior anterior le voy sumando 1.04, 1.04, 1.04, 1.04, hasta llegar al... Creo que ahí queda como 9.97. Vamos a hacer un ajuste pequeñito para que llegue hasta 10. Ok, ya tengo mis límites. Yo los hice así, en columnas separadas. Ustedes lo pueden tener en una sola y separado con un guioncito, no sé, como lo hayan hecho. Bueno, vamos con la frecuencia. Y ahí es donde algunos están utilizando diferentes fórmulas. La fórmula que yo utilicé aquí es la fórmula Contarsi. ¿Ustedes tienen mágica, verdad? No. Pero sí viene la fórmula Contarsi. Okay. Esta que utilizamos aquí es una variante que se llama Contarsi conjunto. ¿Cómo se utiliza? Bueno, empezamos con un igual y escribimos la fórmula tal cual. Contar, punto, sí, punto, conjunto, ya, seleccionamos, ahí me la está dando. Háganlo por favor en sus tablas. Contar, punto, sí, punto, conjunto. Y le dan doble clic y ya te va a abrir un paréntesis. ¿Ya quedó? Ya quedó. Entonces, esta fórmula me permite contar todos los valores que cumplan con más de dos criterios. Aquí, ¿ya lo escribieron? Sí. Okay. Aquí son dos criterios que yo tengo que tomar en cuenta. Que sea mayor que el límite inferior y que sea menor que el límite superior. Voy a indicar el primer criterio. ¿Qué les piden, chicos? ¿Cuál es lo que está en negritas ahí en la... Rango. ¿Cuál va a ser mi rango? Pues todo el conjunto de datos. Voy a seleccionar todo ese conjunto de datos, desde 1.65 hasta 10. Todos los datos, ese es mi rango. No lo vayan a confundir con el rango que ustedes calcularon.
para que lo puedan ver ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué les está pidiendo? ¿Cuál es el primer criterio? Que sea mayor que 1.65. Entonces lo voy a escribir, pero lo voy a escribir entre comillas. Abro comillas y voy a poner el símbolo de mayor que, seguido por un igual para que sea mayor o igual que 1.65. Y ya, cierro las comillas. Ese fue mi primer criterio, que sea mayor que o igual que 1.65. Ok, seguimos con una coma. Y ahora, ¿qué me pide? ¿Qué les está pidiendo, chicos?